Un enorme placer el volver aquí, donde cuando yo hablé la otra vez fue efectivamente sobre la democracia ateniense en el año 95. Ahora es un tema radicalmente diferente. Me gustaría empezar esta conferencia con, por supuesto, el debido agradecimiento a Javier Mina, pero también con un recuerdo, digamos, de índole personal, que es el siguiente. Hace ya bastantes años, mi suegro me pidió que buscara información sobre un tal Hierocles, que era el autor que él había utilizado para aprender algo de griego en su juventud, en el Colegio de Jesuitas en Málaga en los años 40. A mí aquello me dejó bastante perplejo porque yo, que ya llevaba un tiempo dedicado a la historia antigua, jamás en la vida había oído hablar de un autor supuestamente griego que se llamara Herocles o Hierocles o algo parecido. Así que tuve que empezar una cierta búsqueda de quién era el personaje que me pedía mi suegro, porque evidentemente hay que cumplir con este tipo de mandatos. Y lo cierto es que en la biblioteca de la Facultad la Biblioteca de Clásicas de la Universidad de Santiago no había absolutamente nada. En las búsquedas que hice encontré algo de un tal Hierocles en la Biblioteca del Consejo en Madrid, bueno, una cosa bastante abstrusa, pero como ya entonces, que no fue hace tanto tiempo, el Internet era algo perfecto y maravilloso, pues sí que encontré ediciones o textos de este Filógelos, que es como se llama el texto en cuestión, en Internet. Y hoy día se pueden ver y consultar con relativa facilidad, si lo hago bien, que no lo sé. Esto es, por ejemplo, es una colección de chistes, es una colección de unos 260 chistes aproximadamente. Esta es la Biblioteca Augustana, donde se puede ver en griego y se puede ver también traducciones al inglés. Esto es en diótima, ¿no? Gracias a eso, pues efectivamente, gracias al encargo de mi suegro, yo le pude mandar el texto en griego, algunos de los chistes, que él recordaba todavía, porque las cosas que se aprenden con 15 años y se aprenden bien no se olvidan. Y él se acordaba perfectamente de esos chistes que suelen tener como protagonista, alguno de ellos, del que hablaremos ahora, este supuesto intelectual, ¿no? Que es una de las traducciones que se da al griego scholastikos, que es el protagonista de algunos de estos chistes. Lo cierto es que, bueno, con el paso del tiempo, yo no sé muy bien por qué, Herocles, si lo queremos llamar así, Hierocles, o el autor anónimo probablemente de este Filógelos, casi se ha puesto de moda y podemos encontrar últimamente bastante información y bastante bibliografía sobre él. Tenemos una traducción al castellano, tenemos una traducción al alemán, tenemos también incluso una traducción al gallego, como se puede ver ahí, que se llama O amante da risa. Incluso tenemos una edición del 2000 muy seria en la Biblioteca Toimneriana, que es como la biblioteca de referencia para todos los estudios, para todas las ediciones de textos griegos y latinos. No he sido capaz de encontrar una traducción al euskera, no digo que no la haya, pero yo no la he podido encontrar todavía. Y así, bueno, pues entré un poco en contacto con esta colección, bastante misteriosa. No podemos datarla con exactitud. Está claro que tiene que ser posterior al siglo III después de Cristo, porque en algún momento se hace una alusión al milenario de Roma. Por lo menos por ese extremo lo podemos tener con cierta claridad. El otro extremo es más difícil, pero en general se suele situar entre el siglo III y el siglo V. Y la mayor parte de los autores, como se puede ver también aquí, la consideran una obra anónima. La edición en gallego sí que le da autor, le da dos autores al Filógelos, pero la mayor parte de las ediciones modernas, las traducciones modernas, consideran que es un autor anónimo o un autor múltiple. Bueno, algunos años después, para mi sorpresa, encontré de nuevo referencias a esta colección de chistes en un libro escrito por una profesora que probablemente alguno de ustedes conozca, que es uno de los referentes en el mundo clásico, que es catedrática en Cambridge y que ha tenido mucho impacto tanto en Twitter como en programas de la BBC, aparece con relativa frecuencia en programas de televisión en el Reino Unido e incluso le dieron el premio Princesa de Asturias hace, yo creo que 2 o 3 años, Mary Beard. Mary Beard, aparte de otra serie de libros que a mí me gustan
gustan mucho y que me parecen francamente interesantes, tiene un libro que no está traducido al castellano, que se llama La risa en la antigua Roma. Laughter in Ancient Rome. Y ahí debo reconocer, confieso mi amor por Mary Beard, lo confieso totalmente, pero yo creo que tiene una debilidad, para mí un poco tonta, que es que Mary Beard tiene que demostrar que los romanos son mejores en todo. Y entonces prácticamente casi todo lo bueno se lo debemos a los romanos y no a los griegos, ¿no? Eso es lo que siempre está ahí un poco en su cabeza, ¿no? Y en este caso la tesis del libro, por decirlo de una manera así directa, es un poco tonta, ¿eh? No sé si estúpida, pero sí un poco tonta. La tesis del libro es que el chiste lo inventaron los romanos, basándose, entre otros, en el Filógelos, que es el con el que termina el libro. Es verdad que el chiste, es decir, ese relato corto de carácter humorístico, etcétera, que todos conocemos, no tenemos nada anterior, nada parecido al Filógelos que sea anterior. De todas maneras, eso no quiere decir, evidentemente, que no exista. Y parece muy raro pensar que no haya relatos parecidos, ¿no?, de este tipo en un momento anterior. Y en todo caso, a mí particularmente me da un poco igual, Las cuestiones estas de paternidad, de quién inventó qué y tal, no es una cosa que a mí me parezca demasiado interesante perder el tiempo con esto. En todo caso, para hacer una breve presentación del Filógelos, diré que lo que hay aquí son chistes agrupados temáticamente. Puede haber chistes, por ejemplo, sobre abderitas. Abderitas son los habitantes de la ciudad de Abdera, en Tracia, que vienen a ser, para que se entienda bien, algo así como el equivalente de un chiste de belgas en Francia, un chiste de irlandeses en el Reino Unido o un chiste de leperos en España, una cosa así más o menos, ¿no? Entonces, el abderita es la figura sobre la que se hace la mofa, ¿no?, la burla. Luego también, por supuesto, hay chistes de estos que veíamos antes, chistes sobre el escolásticos. El escolásticos, en la versión inglesa, era el intelectual. A mí me gusta más traducirlo por el estudiante, porque realmente es un estudiante de un cierto nivel. Yo diría que un escolásticos es un estudiante de universidad, para que, vamos, con el equivalente moderno. Es un estudiante que tiene una cierta formación ya, y que sabe oratoria, retórica, está aprendiendo con maestros más o menos profesionales y al mismo tiempo, por supuesto, en estos chistes resulta que es mucho más tonto de lo que uno podría pensar, ¿no? Jugando con la idea esta de que aquella persona supuestamente inteligente, lista y preparada, en realidad es el más tonto de todos, ¿no? Y como no podría ser menos, voy a contar uno de estos chistes. Los chistes viajan mal en el tiempo, en general. Es decir, nadie piense que leyendo el Filógelos en una edición moderna se va a partir de risa, porque el chiste es muy cultural. Es una cosa que enseguida envejece, que si se cambia de momento, pues es muy difícil que se entienda. Y además, por supuesto, las traducciones son siempre difíciles, ¿no?, en todo este tipo de cosas. En todo caso, uno de los chistes más largos que aparece en el Filógelos, porque todos son muy cortos, tiene un formato que nosotros conocemos bien. Es como ese chiste que empieza diciendo un italiano, un francés y un alemán entran en un bar, ¿no? Bueno, pues en este caso se trata de un calvo, un escolásticos y un barbero, que están pues paseando por el campo, van de viaje y se les hace de noche. Y entonces, claro, deciden hacer guardias porque tienen miedo de que alguien les robe el equipaje. El primero que hace la guardia es el barbero, se aburre y entonces decide pelar al cero al estudiante que está ahí, ¿no? Le afeita la cabeza completamente. Cuando termina su guardia, despierta al estudiante, al escolásticos, y entonces el estudiante se palpa así la cabeza y dice: pero qué tonto, qué estúpido el barbero, ha despertado al calvo en vez de a mí. Evidentemente está claro que, como he dicho antes, las traducciones son difíciles de hacer. Yo empleo este chiste porque la traducción es estúpido. En realidad el griego es kázarma, que es lo impuro, ¿no?, lo que se desprecia, lo miserable, ¿no? La traducción normalmente es eso, qué estúpido, qué tonto, ¿no?, porque es lo que nosotros diríamos, qué tonto el barbero, ¿no? Pero en realidad es casi un insulto, ¿no? Qué miserable, qué hombre tan asqueroso ¿no?, tan impuro, ¿no?, que ha hecho estas cosas. Bueno, digamos que este es un tipo de estupidez, el del escolásticos, yo diría casi
bueno, no sé si universal, pero que nosotros podemos entender perfectamente bien, ¿no? Porque es eso, es el contraste entre el que se cree guapo, el que se cree listo y que luego en realidad es mucho menos guapo y listo de lo que él se cree. Hasta ahí yo creo que no es nada demasiado particular o singular. Yo querría hacer algo un poco más difícil, algo que es casi para mí un poco un desafío, que es en lo que he estado pensando en estas últimas semanas, que es si existe una estupidez típicamente romana. Es decir, como la estupidez es un fenómeno cultural, que está culturalmente determinado, seguramente lo que nosotros entendemos como estúpido no sea exactamente lo mismo que entendían los romanos, ¿no? Seguramente hay, por supuesto, zonas de confluencia, zonas de coincidencia, como hemos visto ahora con el escolásticos, pero seguramente también podríamos pensar que hay algo que sea diferente, ¿no? Que los romanos entiendan como propiamente estúpido o tonto o idiota, algo que no sea exactamente lo mismo que nosotros entendemos por esos términos. Y entonces eso fue un poco de lo que yo quiero hablar ahora, si existe efectivamente una estupidez, digamos, propiamente romana, ¿no? Y esto me lleva evidentemente al título de la conferencia, ¿no? Todos los tontos son esclavos. Eso de todos los tontos son esclavos es una de esas famosas paradojas estoicas. Este es el libro que Cicerón escribe en el año 45, en donde 45 a.C., enuncia la paradoja en griego y posteriormente la comenta en latín, ¿no? En este caso, la paradoja es esta que se puede ver aquí, que solo el sabio es libre, el necio es esclavo. Y luego, bueno, comenta, ¿no? Y dice, se alaba a un general, dice él, a un imperator, ¿no? O se le designa con este nombre o se le considera digno de él. Sin embargo, ¿de qué modo o sobre qué hombre libre podrá mandar quien no puede mandar sobre sus propios deseos? Refrene sus apetitos, desprecie sus ambiciones, controle su ira, constriña su avaricia, expulse los demás vicios del alma. Entonces comenzará a mandar sobre otros, cuando él mismo haya dejado de obedecer a dueños tan indignos como la desvergüenza y la corrupción. Aquí la traducción es mía y lo de corrupción no está muy bien, es algo más fuerte, aquí, bueno, tropecé con un problema que es que es muy difícil traducir los términos, digamos, de corrupción del latín que no pasen por la palabra pecado. Y claro, yo no quería utilizar la palabra pecado porque en Cicerón suena muy raro, ¿no? Él habla de turpitudo, ¿no? De algo tremendamente vergonzoso, ¿no? Y no encontré en el momento algo que tengo que pensar más para encontrar la palabra que verdaderamente indique esa corrupción. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Cicerón? Lo que nos está diciendo Cicerón es que para un estoico el estúpido, el necio, el tonto, no es aquella persona que es incapaz de entender, que sería nuestra forma de ver las cosas. Nosotros entendemos, es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice, bueno, el estúpido es aquella persona que no tiene la inteligencia suficiente, que no entiende las cosas. Para Cicerón, no. Para Cicerón, el estúpido es la persona que no tiene el control sobre sus propios deseos, que es esclavo de sus propios deseos, ¿no? Y pone varios ejemplos. El primero de ellos es el que está al servicio de su mujer. La mujer es rica, él es pobre, y entonces él tiene que hacer absolutamente todo lo que la mujer le ordene, ¿no? En ese sentido, evidentemente, él es un tonto porque es un esclavo de su mujer. Luego viene el que está, los que disfrutan con el arte más caro, más sofisticado, con la comida más cara y más rara y difícil de localizar. Ese también es un estúpido. Y en tercer lugar viene aquel que está esperando una magnífica herencia. Y entonces es un hombre rico que no tiene hijos y hay esta persona que espera esa herencia, pues está totalmente a su servicio, hace lo que él le diga, ¿no? Porque espera que en su testamento se acuerde de él y le deje toda esa fortuna, ¿no? Entonces, mientras ese anciano adinerado y sin hijos vive, este hombre es un esclavo. Aquí ya tenemos una primera idea de lo que, a mi entender, es lo que caracteriza a la estupidez en Roma. El estúpido, básicamente, no es el que tiene una mente débil, es el que tiene un carácter débil, el que es incapaz de mandarse a sí mismo,
Porque al mismo tiempo, que esto es para los romanos muy importante, si no puedes mandarte a ti mismo, no puedes mandar a otros. Hay que ver el texto de Cicerón que acabo de leer, empieza con el imperator, con el general, ¿no? Es decir, eso en la mentalidad romana es absolutamente fundamental, ¿no? Un romano tiene que saber mandar tropas, mandar esclavos, mandar lo que sea, ¿eh? Pero no puedes saber mandar si no tienes control sobre ti mismo, si no tienes una cierta sofrosine, si queremos utilizar el término griego, ¿no? Si no tienes ese control sobre ti mismo, desde el punto de vista de los romanos, es imposible que tengas ningún tipo de mando sobre nadie, ¿no? Por eso, para los romanos era tan importante eso que ellos llamaban gravitas, que implica esa seriedad, ese impavidez un poco, ¿no? Rigor, esa falta por completo de vacilación, ¿no? Esa idea un poco romana de mantener el curso firme en la navegación y no apartarse, por mucho que las cosas cambien y tal, hay que mantener siempre, aun pase lo que pase, hay que mantener el curso firme y no dejarse arrastrar por, diría un romano, por la voluntad un romano como Cicerón, por la voluntad de la plebe. Por lo tanto, estúpido, dicho de una forma simple, es aquel que está sometido. Esto es verdad que es, digamos, una paradoja estoica, pero hay que reconocer que el estoicismo es un poco, salvando proporciones hechas, ¿no? Salvando las diferencias, el estoicismo funciona un poco como el cristianismo en las sociedades actuales, con independencia de que haya más o menos número de personas creyentes y practicantes, el cristianismo como tal impregna muchísima de la cultura, del pensamiento, de la forma de entender la vida, ¿no? Y con el estoicismo en la Roma tardorrepublicana pasaba un poco lo mismo. Por supuesto, en sus formas más extremas era una corriente filosófica, a la cual la mayor parte de las clases educadas ni siquiera tenían acceso, pero en una forma laxa, en una forma así más o menos, digamos, vacilante y no demasiado rigurosa, el estoicismo estaba en las clases altas de una manera, era lo que por sentado se entendía. Por lo tanto, cuando Cicerón nos está hablando de la paradoja de los estoicos, podemos entender que era algo que muchos, si no todos, de los senadores podían entender y compartir con mucha facilidad. Bueno, esto es lo que yo llamo la paradoja del dueño. La paradoja del dueño es la siguiente. Desde el punto de vista de los romanos, como acabo de decir, el estúpido es aquel que es incapaz de mandar. Y esto, en el extremo, el colmo de todo esto es cuando ni siquiera eres capaz de mandar sobre tus propios esclavos. Hay que reconocer y recordar que Roma es una sociedad esclavista. El hecho de ser una sociedad esclavista implica un contacto permanente, cotidiano, con esclavos sobre los cuales un niño aristócrata romano desde muy pequeño entiende que tiene plena, total, absoluta autoridad sobre ellos. Y esa autoridad tiene que ejercerla y tiene que saber ejercerla. Y a veces nos encontramos con que hay casos en los que ni siquiera son capaces de hacerlo. Eso es lo que yo llamo la paradoja del dueño. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar por un texto que es la vida de Esopo. La vida de Esopo es un texto también, la verdad, muy interesante, seguramente del siglo I después de Cristo, anónimo, un texto, bueno, difícil, en el que nos da la biografía de este personaje, ¿no? La biografía de Esopo, al que describe de la siguiente manera. Dice que es tripudo, cabezón, chato, tartaja, negro, canijo, zancajoso, bracicorto, bizco, bigotudo, una ruina manifiesta. En la traducción de Pedro Bádenas de la Peña. Evidentemente, esto no es lo que pinta Velázquez en el Museo del Prado, que es un Esopo muy digno y una cosa que no tiene nada que ver con este ruina manifiesta que dice en la vida de Esopo. Pero, aunque es todo esto, Esopo es mucho más listo que su amo. Su amo es estúpido. Es un filósofo, eso sí, se llama Janto, pero es totalmente estúpido. Y entonces Esopo lo engaña constantemente. Se pitorrea de él, se burla de él, lo marea, lo vuelve medio loco. Por ejemplo, una vez dice, Janto le ordena a Esopo que le lleve a los baños el frasco de aceite y la toalla. Cuando llegan al baño, le pide el frasco. Descubre que no hay nada de aceite en él y le pregunta, ¿dónde está el aceite? En casa, responde Esopo, tú solo mencionaste el frasco. La reflexión que hace Esopo a renglón seguido es, no debo hacer nada, absolutamente nada,
que mi amo no me haya ordenado, porque si no recibiré unos azotes. Es decir, la estrategia de Esopo siempre es la misma, tomar las palabras de su amo al pie de la letra, absolutamente al pie de la letra. Eso hace que el amo sea incapaz de mandar. El amo no puede conseguir que sus órdenes, porque no puede ni castigarle por no haber cumplido las órdenes, porque las ha cumplido, ni tampoco consigue que se hagan las cosas que él quiere que se hagan. Al final de todo esto, por supuesto, Esopo consigue que su amo lo libere, lo manumita, delante del pueblo de Samos, a pesar de que el amo no quería, pero no le queda más remedio, ¿no? De alguna forma, y esto es un dato importante, yo no sé si alguno de ustedes habrá leído unas novelas que a mí me produjeron un enorme placer y muchas risas hace algunos años, que son las novelas de Bertrand Wooster, las novelas de Wodehouse, en donde hay una relación un poco parecida a la de Janto y Esopo, ¿no? Ahí es Bertrand Wooster, que es un aristócrata medio tonto, y su inteligentísimo mayordomo, que es Jeeves, ¿no? Existiendo, si se quiere, ese paralelismo, es muy importante darse cuenta de una profunda diferencia. Jeeves en cualquier momento puede decir chao, no, ya no quiero seguir siendo mayordomo de Bertrand, y en algún momento yo creo que lo hace, se borra, se da de baja, y dice yo me voy, ¿no? Evidentemente Esopo no puede hacer eso. Esopo es un esclavo y por lo tanto en ningún momento puede decir esta relación se ha terminado, ¿no? Entonces existe evidentemente ese paralelismo, si queremos, esa proximidad, ¿no? En Jeeves y Bertrand Wooster, la pareja que forman estos dos, con la pareja que forman Janto y Esopo, pero la diferencia está precisamente en la esclavitud, en el hecho de que uno es esclavo y el otro no. Bueno, después de hablar de Esopo, ahora voy a hablar de algo parecido a Esopo, para seguir un poco profundizando en esta idea de la estupidez y de la tontería, que es algo un poco raro, porque voy a hablar un poco del carnaval en Roma, pero no exactamente de lo que se suele entender por el carnaval en Roma, que son los Saturnales. Voy a hablar de la llamada la huelga de los flautistas, que es una cosa, bueno, un poquito más rara. Esta huelga nos la narran diversos autores para explicar algo que ocurría en Roma supuestamente cada 13 de junio, el día de los Idus de junio, un desfile de flautistas engalanados con ropas muy extravagantes y con máscaras, borrachos, cantaban y bailaban, atravesaban el centro de Roma y se iban al templo de Minerva en el Aventino. Aquí en el Aventino. No sabemos el templo de Minerva exactamente dónde está. El Aventino, evidentemente, es este monte de aquí, que está fuera del Pomerio, con lo cual la procesión de flautistas tendría que atravesar seguramente todo esto es el foro, ¿no? Tendría que atravesar toda esta parte de aquí para llegar al Aventino. Y bueno, los diversos autores, Plutarco, Ovidio y demás, se plantean, bueno, ¿cuál es la razón de esta fiesta que se conoce como las Quinquatrus minúsculas? Se conoce así porque las Quinquatrus mayúsculas son en marzo. En realidad no se llaman mayúsculas, se llaman Quinquatrus a secas. Las minúsculas son las de junio. Y entonces nos cuentan una historia. Nos dicen que en el año 311 a.C. los flautistas se enfadaron. No está muy claro el enfado, parece que les quitaron algunos privilegios que tenían, ellos podían comer en el templo de Júpiter Capitolino y bueno, pues parece ser que decidieron en un momento quitarles ese privilegio, se enfadaron y se marcharon de Roma. Eso evidentemente causó una honda conmoción porque la flauta, la tibia, resulta absolutamente imprescindible para tres cosas, que son los sacrificios, los entierros y la comedia. No se puede hacer un sacrificio sin música, no se puede hacer una comedia sin música y no se puede enterrar sin música. Entonces, bueno, empezaron a ver qué es lo que hacían para conseguir que estos flautistas que se habían refugiado en Tibur, en Tívoli, pudieran volver a Roma. Y entonces lo que se hizo al final fue acudir a un liberto que es designado con la palabra latina
calidus, que significa algo así como astuto, de esa listo, ¿no? Una inteligencia un poco así, digamos, lateral, si se quiere llamar, si se quiere utilizar esta palabra. Este liberto los engaña a los flautistas, les monta un banquete espectacular en el campo, los emborracha a todos y les dice, bueno, ahora os voy a llevar de vuelta a Tívoli, los mete en unos carromatos, no los manda de vuelta a Tívoli, evidentemente los manda de vuelta a Roma. Cuando llegan a Roma a la mañana siguiente están todos medio borrachos, todos pues eso, vestidos con ropas de mujer, con máscaras, etcétera, y esa es la razón por la que, nos dice Ovidio, todos los 13 de junio los flautistas siguen de alguna manera evocando esta fiesta. Sabemos por Varrón que efectivamente la fiesta existía a finales de la República. Era una fiesta que tenía este cierto carácter un poco popular, un poco carnavalesco, y que se relacionaba también con otra figura muy interesante, que es la figura de Marsias. Marsias es un sátiro que es discípulo de Baco, discípulo de Liber Pater, y que tiene una estatua en Roma, tenía una estatua en Roma bastante extraña, que no conocemos, no se ha conservado, pero sí tenemos algunas representaciones de ella. Concretamente tenemos dos. Una es esta, que aparece en los anaglifa de Trajano, en donde vemos que ahí en la parte, según se mira, la parte izquierda, aquí es una representación en donde están quemando los registros de las deudas, esos enormes tablas donde estaban escritas las deudas, y a la izquierda está la llamada la ficus ruminalis, la higuera de Rómulo, y al lado está esa estatua de Marsias que, como se puede apreciar, lleva un odre a la espalda. Esta es una de las representaciones que tenemos, aquí se puede observar mejor, y la otra que tenemos es esta, es en una moneda del año 82 a.C., en donde vemos que Marsias lleva efectivamente un odre a la espalda y levanta la mano derecha. Sabemos también que esta estatua de Marsias seguramente estaba en el foro, en la parte del comicio, en la parte occidental del foro, muy cerca del edificio del Senado, que es lo que aparece ahí como la curia hostilia. Luego tenemos también algunas copias, más o menos, no sabemos hasta qué punto fieles, de diversas ciudades que han aparecido en diversas ciudades de Italia y de otros lugares del Mediterráneo. La mejor es esta, de Paestum, en donde se puede ver por el movimiento del hombro que efectivamente Marsias llevaba el brazo levantado. No se puede apreciar, debía llevar el odre a la espalda, esto no lo tenemos muy claramente atestiguado o documentado, pero en todo caso este Marsias es el inventor, o casi inventor, digamos, de la flauta precisamente, ¿no? Es decir, Marsias es el que vincula a los flautistas con el vino, con la fiesta y también con una cierta actitud política. Eso lo sabemos por la moneda de Censorino, esta del año 82, y por otros episodios, en donde podemos ver que la fiesta de las Quinquatrus vinculada a Marsias era una fiesta que se utilizaba también como una forma de desafío al Senado en algunas ocasiones. Hay que tener en cuenta que el centro del relato de la huelga de los flautistas es el engaño. Los flautistas son engañados, los flautistas engañan al Senado al llegar con esas máscaras porque se supone que el censor los ha expulsado de Roma, pero ahora regresan de una manera así como disfrazados, ¿no? Para no ser descubiertos y no ser expulsados de nuevo. Es una figura, por lo tanto, un poco, ya digo, carnavalesca, un poco de desafío del poder, y es una fiesta en donde, nos dice Ovidio, la risa es predominante. Es decir, tenemos un poco estas dos líneas que son las que yo querría destacar. Por un lado, lo que comentaba antes, la idea de el estúpido es aquel que es incapaz de mandar sobre su esclavo, es incapaz de mandar sobre sí mismo y por lo tanto es incapaz de mandar sobre su esclavo. Y en segundo lugar tenemos también la idea de que aquel que
el estúpido en realidad son estos personajes que no controlan sus propias pasiones, al contrario, se entregan a ellas. Beben, bailan, cantan, comen. Son personas que en ese entregarse a esas propias pasiones desafían al poder. Lo que tenemos aquí es una risa mucho más politizada, como veremos más adelante. Bueno, evidentemente es imposible hablar de estos temas. Bueno, esto es una reconstrucción moderna y muy fantasiosa de lo que sería la estatua de Marsias, con la mano levantada. Digo que es imposible hablar de nada de todo esto sin hablar de Plauto. Los argumentos de Plauto son todos ellos bastante alambicados, bastante complicados, casi se podría decir que son una astracanada, una especie de vodevil, que los espectadores podían seguir gracias a que eran muy fijos, ¿no? Casi siempre, de alguna manera, era muy difícil, bueno, casi anticipaban ya lo que iba a ocurrir. En realidad, el genio de Plauto está más que en la trama, en las palabras que utiliza, en el lenguaje que utiliza. Las tramas, como digo, suelen ser muy repetitivas. Una de las más habituales consiste en un hijo de familia que quiere conseguir los favores de una mujer, que suele ser una prostituta, y entonces para eso entra en contacto con un esclavo, que ya nos dice que es un esclavo que es el peor de la familia, para que el esclavo engañe al padre de familia, consiga el dinero y con ese dinero el hijo pueda pagar a la mujer en cuestión. Eso es algo, digamos, muy habitual. Tan habitual que es lo que nos permite, por ejemplo, identificar fácilmente lo que está ocurriendo en este relieve, que bueno, probablemente no sea de Pompeya, pero en todo caso está en el Museo de Nápoles, en donde tenemos un poco estos elementos que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, en la parte de la derecha lo que tenemos es al hijo de familia que se supone que está borracho, el esclavo que está intentando que no se caiga, En el centro está el tibiken, la flauta, ¿no? Con la flauta doble, y en la parte de la izquierda lo que tenemos es al padre de familia muy airado, con un amigo que es el que le está tranquilizando para que no se deje llevar por la cólera y no haga alguna barbaridad con su hijo, que es lo que quiere, ¿no? Así pues, lo que tenemos en la trama es el hijo tarambana y calavera, el padre más o menos enfadado y el esclavo. El esclavo es un tipo muy fijo en Plauto, que se suele entender como el servus calidus. Otra vez tenemos esa palabra latina que nos viene a indicar el esclavo astuto, listo. Pero también hay que tener en cuenta que calidus está vinculado al verbo concaluesco, que quiere decir endurecerse por el oficio, endurecerse por el trabajo. Es decir, el esclavo, el servus calidus, es el esclavo que tiene ya callo, que lleva muchos años en la familia, sabe muy bien de qué pie cojea cada uno y cómo hacer las cosas. Es decir, es listo precisamente por la experiencia, ¿no? Más que o no solo por una habilidad natural. Por supuesto, el servus calidus es un ejemplo más de lo que en literatura se conoce como el trickster, es decir, ese que es el pícaro de la literatura española, o el bufón, ¿no? Ese tipo que es casi que aparece en casi todas las literaturas. Bueno, este personaje del servus calidus casi con seguridad es una elaboración plautina. Esto plantea un cierto problema porque, como es sabido, las tramas de Plauto están basados siempre en originales griegos que no conservamos, originales de la Comedia Nueva, y por lo tanto nos es muy difícil saber qué es lo que añade Plauto y qué es lo que no. De todas maneras, en alguno de los textos que conocemos de Menandro sí puede aparecer un esclavo, pero los esclavos en Menandro, cuando tienen una actividad, cuando tienen una iniciativa, esa iniciativa siempre es positiva, está buscando el bien de la familia, está buscando el bien de su dueño, mientras que en Plauto el esclavo siempre está buscando el bien propio, el bien para sí mismo, está consiguiendo o quiere conseguir algún tipo de recompensa o algún tipo de premio. Y de hecho, con mucha frecuencia se sale con la suya. Digamos que al final, en muchas de las obras de Plauto, lo que nos encontramos es exactamente esto. El esclavo se sale con la suya, como en Epídico, ¿no? En donde la conversación entre el dueño y el esclavo va en estos términos, ¿ya? Le dice: te daré unos zapatos, una túnica, una capa.
¿Y qué más? Le dice el esclavo Epídico. La libertad. Y después, porque claro, un liberto recién salido, un liberto que acaba de ser manumitido, necesita comer. No te preocupes, yo me encargo de tu manutención. Te juro que si no me pides perdón, no me soltarás jamás, porque Epídico está atado. Epídico, yo te ruego que me perdones si contra mi voluntad te he faltado en algo. A cambio de ello te concedo la libertad. Es decir, Epídico consigue todo. Consigue la libertad, consigue la manutención e incluso consigue que su dueño se disculpe ante él por lo que ha hecho. Bueno, en otras ocasiones, evidentemente, esto no es siempre así. En otras ocasiones, el esclavo es descubierto y es y desenmascarado, por decirlo así, ¿no? En este caso, se trata de Mostelaria, la comedia del fantasma. Aquí la trama, más o menos, es la siguiente. El dueño ha estado fuera de casa en actividades comerciales varios años. El hijo ha hecho lo que ha dado la gana durante este tiempo y ahora, de manera inesperada, regresa el padre. El esclavo Tranión se entera de todo esto, ¿no? Pero no tiene tiempo porque la casa está llena de borrachos y no tiene tiempo de sacarlos de ahí sin que se descubra todo. Y entonces lo que hace es engañar al dueño, engañar al padre de familia, diciéndole que la casa está embrujada, que hay un fantasma y que no puede entrar. Y entonces lo que hay que hacer es alejarse de ahí y tal. Por supuesto, este engaño lleva a otros engaños y al final Tranión es descubierto después de todo. Y consigue evitar por los pelos el castigo con el que se le amenaza, ¿no? Aquí hay un amigo del padre, que se llama Calidámates, que le dice: ¿por qué te has refugiado en el altar? Y Tranión contesta: el viejo imbécil que me tiene acobardado desde que ha venido, ¿no? Y le dice a Teoprópides, que es el padre: yo confieso que el hijo ha hecho mal, que en tu ausencia ha comprado a su amiga y le ha dado la libertad, que ha cogido dinero a rédito y que el dinero ha desaparecido. Olvídate, no vas a recuperar tu dinero. Pero que ha hecho otra cosa que lo que acostumbran a hacer los hijos de las mejores familias. Al fin y al cabo, no ha hecho nada tan raro, ¿no? Después de todo. Esta vez el esclavo es casi castigado. Bueno, por supuesto, la trama es más graciosa cuando lo que ocurre es todavía más grave, es decir, cuando el esclavo se pavonea, ¿no? Se enorgullece de lo que ha hecho. Y hay varios ejemplos muy claros en donde el esclavo presume de sus hazañas, presume de sus logros. El primero de ellos es en Cautivos, en donde el esclavo adopta una actitud que casi parece la de un filósofo estoico, porque dice: con tal de que no perezca por haberme portado mal, me trae sin cuidado lo que hagas. Será para mí una acción digna de memoria el haber hecho volver a mi amo del cautiverio. Es decir, aquí el esclavo adopta esa actitud casi estoica, ¿no? De desprecio al dolor físico, siempre y cuando lo que haya hecho tenga valor moral. El segundo ejemplo es este de la comedia de los asnos, de Asinaria, en donde dos esclavos se elogian mutuamente por las hazañas y por su valor ante el castigo, ¿no? Te juro que no podrías tú ensalzar todas tus hazañas tan bien como yo las fechorías que cometiste en tiempos de paz y de guerra. El término aquí es técnico, tiempos de paz y de guerra es el término romano para referirse específicamente a los auspicios de paz y de guerra. De verdad que las puedo enumerar todas, una por una. Cuando defraudaste al que puso confianza en ti, cuando fuiste infiel a tu amo, cuando juraste en falso, solemnemente, a sabiendas y como te daba la gana, cuando has horadado paredes, has sido cogido en delito de robo, cuando has tenido que defender tu causa colgado contra 8 tíos bien fornidos que no se andan con contemplaciones y saben manejar bien los látigos. Aquí la parodia de las formas épicas es un héroe el esclavo, pero es un héroe porque engaña, miente, traiciona, roba y luego es capaz de resistir el castigo al que le van a someter y no confesar ninguno de sus delitos. El tercero de estos ejemplos es el más exagerado, porque aquí ya las referencias son mitológicas. Ya es un héroe, pero es un héroe de la mitología, a la altura de cualquiera, de Odiseo, de Aquiles o de cualquiera. En este caso es el discurso de Crísalo en las dos Báquides, en donde dice: los dos Átridas son famosos por haber llevado a cabo una hazaña sin precedentes, por haber domeñado a Pérgamo, la patria de Príamo, una bagatela, en comparación con la forma en que voy yo a conquistar a mi amo, sin flota, sin ejército y sin esa cantidad de soldados. Al estúpido de este viejo
le pongo desde luego el nombre de Ilión. El militar es Menelao, yo Agamenón y Ulises Laercio. Y un poco más adelante, el mismo esclavo, una vez que ha conseguido que su dueño le dé una buena cantidad de dinero, dice: esto sí que ha sido llevar bonitamente y a buen término una empresa. Triunfante y cargado de botín he vuelto de mi expedición, sin daño personal alguno. Tras tomar la ciudad a traición, conduzco el ejército íntegro a la patria. Distinguido público, no os extrañéis de que no se me conceda un desfile triunfal. Se le concede a cualquiera, o sea, que no me va nada en ello. Aquí la referencia es a la ceremonia más importante que había en Roma, que es la ceremonia del triunfo, en donde el máximo honor al que podía aspirar cualquier romano, que era celebrar el triunfo, utiliza una vez más lenguaje muy específico, muy técnico. El general tenía que volver a Roma al frente de su ejército. Por supuesto, tiene que aportar el botín, que el botín en este caso es el dinero que ha defraudado a su dueño, ¿no? Eso es lo que el general tiene que traer consigo, ¿no? Y lo que hace es burlarse de eso, ¿no? Dice: sí, lo del triunfo se lo dan a cualquiera. Evidentemente a él no se lo van a dar porque es un esclavo, ¿no? Pero dice: no, es imposible que me lo den, pero es que en realidad no tiene ningún valor. Bueno, digamos que la mayor parte de los estudios plautinos, que son casi infinitos, se han centrado en la figura del servus calidus, del esclavo listo, ¿no? Del trickster. A mí me interesa casi más la contrapartida, que es el necio, evidentemente, el engañado, el burlado, el tonto, ¿no? El tonto suele ser en Plauto un senex, es decir, que es si lo traducimos literalmente sería el anciano, pero en realidad es el pater familias, es decir, es la persona que tiene toda la autoridad que daba la ley romana al pater familias, que es absoluta. El pater familias, hay que recordar que tiene plena autoridad sobre su esclavo, pero también sobre su hijo. Puede hacer lo que quiera teóricamente con él, hasta matarlo, si se le antoja. Y bueno, además, como Plauto básicamente lo que es un artista del lenguaje, nos ha regalado algunos pasajes en donde hay toda una ristra de términos para referirse al necio, al estúpido. Quizá el mejor, por lo menos a mi juicio, es este de las dos Báquides, en donde Nicóbulo, que es uno de estos Senex, dice: a todos los imbéciles, los necios, los bobos, los memos, los estúpidos, los majaderos, los idiotas que han sido y que son y que serán en el mundo, los dejo yo atrás en necedad y en estupidez. Estoy perdido, me muero de vergüenza. Mira que haberse burlado 2 veces de mí a mi edad de una forma tan vergonzosa. Ya se puede ver ahí los términos magníficos que utiliza en latín. Los dos primeros, stulti y stolidi, son los más comunes para referirse al estúpido en latín. Tienen una etimología curiosa porque están emparentados con el griego stele, es decir, con la estela de piedra. De alguna manera, el estúpido etimológicamente es el que es un trozo de roca, un trozo de piedra, y que tiene la inteligencia de un trozo de piedra. Los otros son más, quizá menos interesantes. Los más interesantes pueden ser los dos últimos. Los bleni, que sería algo así como los que moquean, y los bucones, que vendrían a ser un poco los bocazas, o si se quiere utilizar la palabra que ahora está más de moda, los bocachanclas, ¿no? Son los que se les va a todo y no son incapaces de pensar antes de hablar. Bueno, un tipo específico de este tonto, de este senex, es lo que en latín llaman de una manera muy piadosa el senex amator. El senex amator se traduce al castellano como viejo verde, pero en latín suena mucho mejor. Y la comicidad es evidente en muchos de ellos. El caso más conocido o quizá más interesante es el de Asinaria, el de la comedia de los asnos. En Asinaria, el padre engaña a la mujer. La mujer es la que tiene todo el dinero, es una mujer que tiene la dote y por lo tanto el padre no tiene absolutamente nada. Entonces necesita conseguir engañar a su mujer para hacerse con ese dinero, porque quiere dárselo a su hijo, porque el hijo quiere efectivamente hacerse con los favores de una prostituta. Lo que pasa es que cuando el padre ve a la prostituta se queda prendado de ella y es el padre el que quiere acostarse con la prostituta. Al final, padre e hijo acaban siendo los burlados. Cuando llega la madre al burdel, los pone a los dos de chupa de domine, los saca a bofetadas del burdel, y el comentario final de la comedia es muy ilustrativo, porque es este.
Este viejo, al no querer privarse de nada a espaldas de su mujer, no hizo ninguna cosa nueva ni rara, ni más ni menos que lo que hacen todos. Ni hay tampoco nadie de condición tan dura ni de ánimo tan firme que renuncie a darse gusto si se presenta la ocasión. Es decir, intenta disculpar de alguna manera la estupidez de este senex amator. Bueno, en términos generales, estos burlados o necios de la comedia de Plauto responden a un cierto tipo. Son personas, evidentemente son ricas, porque si no la comedia no podría funcionar, o ellos o su mujer tienen que tener dinero, porque es lo que persigue el esclavo o el filius familias, el hijo de familia, pero no son personas de la aristocracia, no son personas ni de las aristocracias locales, son personas que tienen, digamos, una cierta falta de formación y de distinción dentro de esa élite local, y son personas que están completamente entregadas precisamente por o caracterizadas por ese amor al dinero, por esa obsesión con el dinero que es su punto débil de alguna manera. Es decir, responden al tipo de necio que decía Cicerón, ¿no? Son necios porque no son capaces de controlar su propio deseo de tener ese dinero. No son capaces de controlar su avaricia, su codicia. El caso más conocido es el de la ulularia, en donde aparece una olla con un montón de dinero y es el típico viejo avaricioso que hace un montón de tonterías para proteger esa olla de dinero, ¿no? En última instancia, lo que encontramos, por lo tanto, son personas que son débiles de carácter, por lo tanto, necias, ¿no? De manera paradójica, porque realmente ellos tienen toda la autoridad sobre los esclavos. Y esa autoridad se manifiesta en la comedia de Plauto de manera reiterada con amenazas constantes de castigos. En Plauto, el propio esclavo o el dueño les están amenazando con toda clase de castigos, incluyendo la crucifixión, que es un dato importante, porque la crucifixión es un castigo propiamente romano, por lo tanto Plauto no lo toma del original griego, pero esos castigos nunca se producen, quedan siempre en el plano de la amenaza. Nunca se ven en escena, nunca hay una referencia a a castigos que se hayan realizado. Y siempre los autores o los investigadores se han preguntado el por qué. ¿Por qué estos castigos aparecen con tanta frecuencia en la comedia de Plauto? Una de las explicaciones, que a mí me viene muy bien, es una explicación de corte freudiano, ¿no? Es decir, nosotros nos reímos de lo que tememos. Lo que hace Plauto poniendo estas comedias delante del público romano es precisamente que los romanos, que el público se ría de lo que temen, que es a los esclavos. Hay que recordar que el romano es una persona que está rodeada por ellos, que vive de alguna manera, por supuesto, está, si se quiere, también indefenso. Conocemos muchos casos, ¿no?, de dueños que fueron asesinados por sus esclavos, ¿no? La única manera de exorcizar, si se quiere, ese miedo es mediante la burla, mediante la comedia. Bueno, creo que me he enrollado un poco más de la cuenta, pero vamos a cortar un poco la segunda parte de la conferencia. No puedo dejar pasar a Cicerón por motivos personales, porque es uno de mis autores favoritos, y porque además Cicerón, aunque probablemente no sea la imagen que tenemos de él, Cicerón básicamente era un chistoso. Cicerón era uno de las personas más ingeniosas de su tiempo. A César le pasaban sus informadores todos los días noticia de los chistes de Cicerón, de lo que había dicho, de las frases, etcétera, porque César sabía que esas frases inmediatamente iban a correr por toda Roma, ¿no? Algunos de esos chistes se conservan, están en Macrobio en el siglo V, es decir, en el siglo V todavía, ¿no?, se contaban esos, o por lo menos estaban escritos esas frases ingeniosas de Cicerón, y bueno, era algo tremendamente importante y tremendamente ágil Cicerón en estos chistes, muchos de ellos en enfrentamientos en el Senado. Uno muy quizá, bueno, voy a contar dos escenas que nos dan un poquito la idea de cómo podían ser estos chistes. Uno de los grandes enemigos de Cicerón fue Clodio, y con Clodio tuvo un altercado en el Senado. El altercado consistía en que Clodio acababa de ser
absuelto del escándalo de la Bonadea, de haber entrado en la casa del pontífice Máximo disfrazado de mujer, algo que era un sacrilegio, y Cicerón había testificado contra él, contra Clodio. Y entonces Clodio le dice: los jurados no te dieron crédito. Y la respuesta de Cicerón es: al contrario, 25 jueces me dieron crédito a mí, 31 no te lo dieron a ti porque exigieron el dinero por adelantado. Es decir, inmediatamente la respuesta rápida es: tú sobornaste al jurado. No sabemos hasta qué punto esto podía estar preparado o no, pero la impresión que da es que Cicerón era rápido en las respuestas, rápido, hiriente y muy sarcástico. También él cuenta a uno de sus amigos, a Ático, le cuenta una escena que aparentemente ocurrió en un paseo con Clodio. Esto es no en el Senado, en un momento más distendido, en el que el chiste era un poquito elaborado, pero bueno, lo voy a contar a ver si se puede, a ver si soy capaz de explicarme. Clodio se está quejando de que su hermana, que está casada con un cónsul, no le da más que un pie para el público, para los juegos, ¿no? Con esto se está refiriendo a una medida de longitud, ¿no? El pie romano, ¿eh? Se está refiriendo a que la mujer no le cede espacio suficiente para que pueda Clodio invitar a quien quiera, ¿no? La respuesta de Cicerón es esta que está aquí, que más o menos sería algo así como: mejor que te dé ella un pie y no que le levantes también el otro. Esto es una referencia obscena, porque lo que nosotros diríamos acostarse con una mujer, un romano diría levantarle los pies a una mujer, ¿no? La referencia es directa al hecho de que se suponía que Clodio tenía una relación incestuosa con su hermana, ¿no? Si es verdad que eso lo hizo así, quiere decir que efectivamente Cicerón fue tremendamente punzante e hiriente y de manera inesperada, ¿no? Luego en la carta a Ático dice: bueno, quizá este no era el humor más adecuado para un cónsul, ¿no? Que lo consideró algo un poco por debajo de su categoría. Bueno, Cicerón no solamente era un chistoso, sino que además es un teórico del humor. Cicerón, en el libro sobre el orador, reflexiona sobre qué es el humor, y hasta qué punto lo puede usar el orador o no. Se plantea, bueno, qué es el humor, qué es lo que nos hace gracia, pero sobre todo lo que le preocupa es separar qué clases de humor son aceptables en un orador y qué clases no. Él dice: hay determinados humores o determinados tipos de humor que son peligrosos porque se pueden volver contra el propio orador y no son aceptables. Por ejemplo, no son aceptables los genéricos, los que se hablan de reírse de alguien porque sea bajito o porque sea feo o porque tenga la cabeza muy grande o muy pequeña. Esos son genéricos. Tiene que ser algo específico de esa persona. Y por supuesto, el ideal es que no estén preparados. Tienen que salir espontáneamente. Lo cual hace que sea bastante más difícil. Y además, por supuesto, no pueden ser los típicos de las burlas demasiado populares. En Roma existía, además de la comedia plautina, de la que hablábamos antes, otro tipo de comedia mucho más procaz, mucho más obscena, mucho más popular, que se conoce con el nombre de mimo. Los mimos, a pesar de su nombre, tenían texto, no eran solamente gestos, y ya digo, ahí los actores salían sin máscaras, las mujeres se desnudaban, los actores también se desnudaban, y el mimo no era nada aceptable para Cicerón. Entonces Cicerón lo que quiere por encima de todo es separar el humor del mimo del humor del orador. Aquí el ejemplo que utiliza es el del payaso. Dice: ¿qué puede provocar más risa que un payaso? Pero provoca la risa con su boca, su rostro, su voz, con su cuerpo. Puedo llamarlo divertido, Cicerón puede entenderlo, pero no en el sentido que querría que lo fuera el orador, sino el mimo. Por lo tanto, todo este tipo de humor que particularmente provoca la risa no es el nuestro. Y lo que viene a continuación es una serie de tipos fijos, que son los tipos fijos plautinos, ¿no? El cascarrabias, el supersticioso, el desconfiado, el fanfarrón, el estúpido. Todos estos son precisamente los objetos sobre los que gira la comedia de Plauto. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo y llegamos al bueno de Trimalción. Trimalción es el personaje central de la obra de
de la obra de Petronio, que no se ha conservado entera, por supuesto, solamente un fragmento, y dentro de esa parte que se ha conservado, la parte mejor, más orgánica, es la cena de Trimalción. Trimalción es un personaje que a mí me gusta mucho, que es un nuevo rico, es un liberto que tiene una enorme cantidad de dinero y que por supuesto es enormemente inculto. Por todo eso ha pasado de alguna manera en la historia como el prototipo del nuevo rico. Es el personaje, por ejemplo, que inspira la novela de El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. La primera versión del Gran Gatsby se llamaba Trimalción, el liberto, el nuevo rico, como comentaba antes. Esto es algo interesante porque también me permite marcar un poco las diferencias con lo que serían los nuevos ricos contemporáneos. En la novela de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, sí, el nuevo rico es despreciado por los digamos, los ricos más antiguos, ¿no? O los ricos que ya llevaban generaciones siéndolo, pero convive con ellos, comparte espacios. En cambio, Trimalción no. Trimalción, en la cena, lo que hay son libertos como él, son personas que están en su entorno. Y, evidentemente, ese Trimalción, ese personaje, incumple todas las normas más absolutas del decoro. En la cena, una detrás de otra, hace todo lo que no se debe hacer. Y además muestra una profunda y total y absoluta ignorancia. Castiga a sus invitados con sus exhibiciones de todo, de cómo consiguió el dinero, pero también pontifica sobre cómo se debe comportar uno, por supuesto lo hace mal, en las cenas. También, por supuesto, les da clases de mitología, pero son todas, por supuesto, disparatadas, ¿no? Aquí tenemos alguna de ellas, esta, que es cuando salen unos homeristas a representar escenas de Homero, y dice, y él lo explica, Trimalción explica cómo son esas escenas. Dice: hubo una vez dos hermanos, Diomedes y Ganimedes, tenían una hermana, Helena, la raptó Agamenón, la sustituyó por una cierva al sacrificar a Diana. Ahora cuenta Homero cómo luchan entre sí troyanos y tarentinos. Naturalmente venció y dio a su hija Ifigenia por esposa a Aquiles. Es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza, absolutamente. En otro momento sitúa a Aníbal en la guerra de Troya, luego dice que Casandra dio muerte a sus hijos confundiendo a Casandra con Medea. Es todo una especie de totum revolutum que tiene en la cabeza Trimalción, y que demuestra efectivamente, por supuesto, su falta total de cultura, ¿no? Al mismo tiempo, parlotea, baila, grita, se pelea con su mujer, se tiran cosas a la cabeza, la pone, dice: esta tocadora de flauta no se acuerda, pero del estrado de esclavos la saqué yo la hice persona entre personas, y se infla ahora como una rana y escupe en su regazo, un tarugo, no una mujer, pero quien ha nacido en un pajar no sabe figurarse en palacio. Así me proteja mi genio, ya me cuidaré yo de domesticar a esta Casandra en zapatillas. Es decir, Trimalción es una persona que, precisamente porque ha sido manumitida, se cree libre, pero en realidad no lo es. En realidad no pertenece a la sociedad de los libres. Pertenece a un submundo, que es el suyo, en el que no hay ningún tipo de contacto. No es, en ese sentido, como el Gran Gatsby. Está totalmente marginado. Bueno, para terminar con esta muy rápidamente, no podía saltarme algo que me pidió Javier Mina. Era una mención a los epigramas, y algo hay que hacer, ¿no? Alguna mención a los epigramas hay que hacer, sobre todo a mi epigramista favorito, que no es Marcial, sino Catulo. Catulo es un poeta brutal, salvaje, es capaz de mezclar en un mismo verso prácticamente el elogio más excelso y la brutalidad más descarnada, que es como una especie de puñetazo que recibe el lector mientras lo está leyendo. Hay muchos, aquí tengo uno que, bueno, quizá, no sé si es en el que aparece más claramente lo de la estupidez. Dice Catulo: porque tiene Ignacio los dientes muy blancos, ríe a todas horas, en todas partes. Si asisten a un juicio, cuando el abogado hace saltar lágrimas, él se está riendo. Si junto a la pira del que fue buen hijo todos se lamentan, cuando está la madre llorando la pérdida del único vástago, él se está riendo. No quisiera yo que tú te rieras a todas horas y en todas partes, pues nada es más tonto que una risa tonta.
Pero eres celtíbero y en tu celtiberia suele cada uno recién levantado con lo que ha meado frotarse los dientes y las coloradas encías. De modo que tu dentadura, cuanto más destella, más meado dice que ya te has bebido. Es decir, es un auténtico ataque salvaje a una persona que probablemente existió, probablemente este Ignacio existió, porque el destinatario de los dardos de Catulo suelen ser personajes reales, como el famoso Mamurra, que era el esbirro de César, y dice: Mamurra convertido en el dueño de aquello que antes pertenecía a la Galia Comata y a la Britania extrema. Rómulo Maricón, lo ves y lo aguantas. Rómulo Maricón es César. Es evidente que a César la cosa no le gustó mucho, lo llamó Capítulo, tuvieron una cena más o menos allí, pero bueno, la cosa no pasó a mayores. A Catulo no lo desterraron, no le cortaron la cabeza, no le pasó nada, y hoy día todos seguimos sabiendo que era Rómulo Maricón para Catulo. Con Marcial las cosas cambian. Con Marcial lo que hay es todo lo contrario. A Marcial lo que hay es un elogio a Domiciano, al poder. Aquí ya tonterías ya no. Ya no se puede llamar al emperador nada semejante. Es verdad que hay referencias a los moriones, ¿no?, que son esos bufones más o menos profesionales que aparecen que los aristócratas contrataban para burlarse de ellos y para entretener el ocio de las cenas, ¿no? Y bueno, aquí el ejemplo es el marido estúpido. ¿De qué manera besar al amante delante del cónyuge lo ha descubierto la bula? A su bufón enano, que es el morio, lo cubre de besos, a este, empapado de sus muchos besos, lo agarra el amante, y bien lleno de los suyos, a su sonriente dueña al instante lo devuelve. Cuanto mayor bufón, cuanto mayor morio, es el marido. Bueno, la romana es una sociedad de honor, en donde las diferencias entre el hombre nacido libre y el esclavo son más importantes aún que la desigualdad en riqueza. El esclavo carece por completo de honor, es el tonto por antonomasia, y por ello resulta fácil y cómodo reírse de él. Pero más estúpido aún habrá de ser aquel que, nacido para mandar, no consigue que ni siquiera sus esclavos o su propia mujer lo obedezcan. El emperador Augusto se burló en un momento dado de un conspirador que había querido asesinarle preguntándole cómo tenía la desfachatez de aspirar a hacerse con el poder imperial cuando ni siquiera era capaz de mantener el orden en su propia casa, pues había sido vencido recientemente en un pleito judicial por uno de sus libertos. Esto es lo que yo llamo la paradoja del dueño, aquel que tiene todo el poder en su mano, pero es incapaz de conseguir que sus esclavos, su hijo, su mujer, lo obedezcan. El tonto en Roma no es el que razona mal, no es el que tiene una mente débil, sino el débil de carácter, aquel que no sabe hacerse obedecer. Finalicemos echando una vista atrás con un rápido repaso a los diversos estúpidos de variopelaje que hemos mencionado. Hemos hablado de los abderitas, del escolástico en el Filógelos, el estudiante universitario, del estúpido dueño de Esopo, ese Janto el filósofo. Hemos hablado del padre de familia de Plauto, del rico y tonto Trimalción, del sonriente celtíbero Ignacio, del marido burlado por su mujer en el epigrama de Marcial. Tal vez lo más llamativo es lo que no hemos encontrado. La sátira del poder, la burla del aristócrata poderoso o del rey, que nunca lo vamos a ver calificado como estúpido. Nosotros podemos calificar con mucha frecuencia a los políticos como estúpidos, los romanos no. ¿Por qué? Porque en Catulo puede censurar la codicia, la desvergüenza de Mamurra, puede llamar Rómulo Maricón a César. Los mimógrafos, los autores de los mimos, censuraban el afán de poder de César, lo llamaban tirano de una manera más o menos encubierta, pero no pueden considerarlo estúpido, porque el estúpido es el que manda. El estúpido es el que no sabe mandar, el débil de carácter, y por lo tanto es un esclavo. Y efectivamente lo que pasa con los poderosos es que mandan, y entre ellos, por supuesto, César. Muchas gracias.